Acompáñenme ahí desde sus lugares a orar y que Dios nos ayude a todos. Me ayude a mí personalmente a poder predicar, exponer con precisión lo que su palabra enseña y que le ayude a ustedes a poder ser enseñados, edificados por su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos primero en gratitud, en agradecimiento por lo bueno que eres, por derramar gracia sobre nosotros que somos viles pecadores. Segundo, Señor, te suplicamos que nos ayudes a poder estudiar y entender lo que tu palabra enseña. Y que sea tu palabra, Señor, la que hoy nos instruya, nos enseñe, nos corrija, nos ayude a poder entender, Señor, con precisión, pero con sencillez, lo que tú quieres decirnos esta mañana. Y que al salir de este lugar, Señor, todos podamos salir edificados por lo que tu palabra enseña. Ayúdame a mí, Señor, principalmente a hacerlo. Ayúdame a mí, Señor, a poder predicar con precisión lo que tu palabra enseña. Y que tu iglesia, Señor, pueda responder en alabanza y adoración. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de prédicas en el contexto de la Navidad, ¿no? No sé si usted sabía que hay cristianos que no celebran la Navidad. ¿Sabía eso usted? Hay cristianos que no celebran la Navidad. Y no es que no crean, más bien no lo celebran por un tipo de celo, un celo por aquello que envuelve este tipo de festividad. Entonces, necesitamos hacernos las preguntas. ¿Un cristiano debería celebrar la Navidad? Esta clase de pregunta que algunos se hacen, o es la pregunta que algunos se hacen, debido a que sí, al tipo de celebración que culturalmente la gente hace en estos tiempos de Navidad. En el mes de diciembre, pues. Pero ¿cuál sería o cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a este tipo de festividad? Bueno, el tema de la Navidad está cada vez más envuelto, ¿no?, en controversias. Y la iglesia en general cada vez más es influenciada por ideas comerciales, ideas mundanas y hasta yo podría decir ideas satánicas. Bueno, un ejemplo de eso es la mentira, de la idea de que Santa Claus te trae regalos. Yo crecí con esa idea, con ese tipo de enseñanza desde niño. Pero eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Y no estoy en contra de los regalos, pero quiero darles un consejo rápido antes de comenzar a meditar, ¿no? En lo que, si usted va a darle regalo a sus hijos, dígale la verdad, explíquele con palabras sencillas que ellos están recibiendo ese regalo por gracia, que ellos no se lo merecen, a menos que sea un premio, ¿no?, que usted le esté dando por haber cursado el año y haber pasado su año con buenas notas. Eso sería un premio. Pero si usted le va a dar un regalo a su hijo, dígale, enséñele que no es Santa Claus que le puso debajo de la almohada. Dígale que ustedes como padres ahorraron y le están dando ese regalo que él no se lo merece, pero que es un regalo para él. Entonces, así usted va a comenzar a enseñarle la verdad a sus hijos. Bueno, los expertos en marketing, nuestra codicia y nuestra autocompasión nos empujan cada vez más a comprar regalos para mostrar cariño, para mostrar amor supuestamente a nosotros. Pero eso no es meramente bíblico. No, eso no es meramente bíblico. Eso no es la Navidad. Eso es más bien aumentar el amor por lo material.
Ahora, pastor, ¿usted está en contra de los regalos? No, no estoy en contra de los regalos. La Navidad se trata del mejor regalo también. El mundo tiene una idea incorrecta de la Navidad. Por supuesto, tiene una idea incorrecta. Y por eso es que algunos cristianos deciden no celebrar la Navidad, porque dicen que es una celebración mundana o una celebración pagana. Ahora, ¿qué dice la Biblia de la Navidad? ¿Desde cuándo la Navidad existe? Pastor, háblenos un poco de la historia. Sí, gracias. Por supuesto que sí. Vamos a ver un poco de la historia pagana acá. No siempre fue una celebración cristiana. Durante la época del Imperio Romano, cada 25 de diciembre había una fiesta pagana ligada a las religiones. Ustedes saben que en ese tiempo existían religiones politeístas. Hay religiones monoteístas que creen en un solo Dios. Pero la cultura persa y la cultura romana era politeísta, tenían muchos dioses. Y cada 25 de diciembre había una fiesta pagana en honor o en adoración a ese tipo de dioses. En este caso, los cristianos no querían participar de eso. Así que pensaron, dijeron, bueno, mientras todos estos celebran estas cosas paganas, nosotros vamos a tener nuestra propia celebración. Vamos a celebrar lo que es más importante para nosotros como cristianos, lo que es más importante para nuestras vidas. ¿Qué es eso? Bueno, la encarnación de Dios, el nacimiento de Jesucristo. Entonces así fue como se convirtió para los creyentes esta temporada de festividades. Una festividad que trae gozo, celebración, adoración a nuestro Dios, a nuestro Rey. ¿El motivo cuál fue? Bueno, exaltar al Verbo encarnado. Como dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Me encanta cómo lo describe el pastor que ya está en la presencia del Señor, R.C. Sproul. Dice, no puedo pensar en nada que sea más grato para Cristo que la iglesia festejando su nacimiento cada año. No puede haber una celebración más grata, que traiga más gozo para el pueblo creyente, para el pueblo cristiano, que celebrar la venida, el nacimiento de ese Mesías, de ese Cristo. Ahora, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Ya miramos lo que algunos cristianos creen. Ya miramos por qué si unos la celebran, por qué otros no. Ya miramos un poco de la historia, algo resumido. Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, sencillo. No existe en la Biblia un mandamiento directo para celebrar el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. ¿Sabía usted eso? Ah, se fija, pastor, yo sabía que eso era una celebración pagana. No. Tampoco hay en la Biblia un mandamiento o algo que indique que Jesús nació un 25 de diciembre. Entonces, pastor, ¿por qué celebramos el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre? Bueno, la Biblia no dice que debemos celebrar la Navidad, pero tampoco la prohíbe. Muchas personas caen en el legalismo o el libertinaje y no viven en la libertad que Cristo les ha dado. Entonces, como en cada área de la vida, aquí viene lo importante, como en cada área de la vida, en nuestros corazones, lo que debe preocuparnos con respecto a la Navidad o a cualquier otra celebración, cualquier otra festividad, es que ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué y por qué y para quién lo hacemos? Ese es el punto. No todo lo que usted hace, ¿verdad? No se levanta en la mañana, no va a trabajar, no piensa, bueno, voy a ir a trabajar para darle la gloria a Dios. Eso está como intrínsecamente, como internamente impregnado en su corazón, que sabe que como hombre es el responsable de su hogar y tiene que ir a trabajar para proveer el pan de cada día para su familia.
pensando que Dios le va a dar la fuerza para hacerlo. Pero entonces, aquí este es el punto. Lo que debe preocupar en cada área de nuestra vida es ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué? ¿Y por quién lo hacemos? Entonces, si Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿acaso nosotros celebramos como cristianos que Jesús nació un 25 de diciembre? No. No. Ese es el error que muchos, incluso cristianos, cometen y deciden no celebrar la Navidad porque están pensando que Jesús nació un 25 de diciembre. No es el punto ese. Lo que celebramos es el acontecimiento, el hecho histórico de que el Verbo, el eterno Hijo de Dios, el preexistente, autoexistente y coexistente con Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, vino y se humanó, se encarnó, nació en un pesebre para luego entregar su vida en una cruz como la que tenemos acá al lado. Ese es el punto. Entonces, lo primero que debemos hacer, nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, es despojarnos de las ideas paganas acerca de la Navidad. La Navidad no se trata de luces, aunque por muy bonito que adornemos, sí, eso crea un ambiente de fiesta. No deberíamos ser cuadrados en el hecho de que, bueno, y el arbolito, ¿por qué ponemos arbolito en diciembre? Voy a contar esa historia un poco más adelante. Pero entonces lo primero que debemos hacernos, escuche bien iglesia, lo primero que debemos hacernos es despojarnos de las ideas paganas acerca de la Navidad y llenar más bien nuestras mentes con lo que Dios dice acerca del Verbo encarnado. ¿A qué me refiero cuando digo que despojemos o debemos despojarnos de las ideas mundanas o paganas? Que eso no sea lo primero, que eso no sea el eje de nuestras celebraciones, que nuestra celebración, que nuestro gozo no gire alrededor de las comidas, de las luces, de las fiestas, de los descuentos, del mercado. No, nuestra celebración, nuestra adoración debe girar en torno al acontecimiento en sí, a la venida del Mesías prometido. El profeta Zacarías, el profeta Isaías, el profeta Daniel. Hay muchas profecías del Mesías que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Bueno, lo que leímos, o lo que Miguel leyó hace poco, el versículo 25 que dice, el 22 y el 23, cuando dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. ¿Saben a quién está citando ahí? Mateo, Isaías 7:14, para los que anotan. ¿Qué dice Isaías 7:14? Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo, y lo llamarán como Emanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Dios ha venido a nosotros. Entonces, como creyentes, nunca debemos de poner nuestro fundamento de fe como o la opinión de la mayoría. Que la opinión de la mayoría no sea la base de nuestra fe. Que lo que digan los demás no sea nuestro fundamento de fe. Siempre necesitamos regresar a las Escrituras. Es sumamente importante hacerlo de tal manera que le dé gloria a nuestro Señor. Miremos el origen de la Navidad. Miremos la Navidad según Dios. Según Dios, la Navidad no es un invento de hombres. Según Dios, la Navidad es el plan eterno de Dios mismo. Ahí está.
Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada. Paremos ahí. María, aún siendo virgen, quedó embarazada. Desde ahí podemos ver el poder divino de Dios actuando, operando, haciendo algo sobrenatural, haciendo algo divinamente. Quedó embarazada y aquí está. Y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Por supuesto, yo estoy comprometido, dice José, con esta mujer. Yo no he tenido relaciones sexuales con ella. ¿Y cómo es posible que esté embarazada? Mientras José, ¿verdad?, consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño. José, hijo de David, o sea, descendiente pues de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús, Salvador. Y después sigue el versículo 22 y el 23, el que ya leímos, que es la cita, ¿no?, del profeta Isaías. Cuando José despertó, versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Ese hasta es un límite. Y José le puso por nombre Jesús, como el ángel le había dicho. La Navidad, según Dios, no es un invento de hombres. La Navidad, según Dios, es el plan eterno de Dios. Nosotros lo miramos acá en Mateo, pero si usted quiere anotar otro versículo, usted puede irse desde los inicios, Génesis 3:15, donde está la primera profecía acá del Mesías. Bueno, Navidad en latín es natividad, que significa nacimiento. Hay una profecía más que está en el libro de Zacarías, para los que anotan, Zacarías 9:9. Entonces, hay cristianos que no celebran la Navidad porque, como dije anteriormente, las tradiciones y el origen que la rodea son paganas, por supuesto que sí. Pero originalmente, para los creyentes, tuvo la intención de honrar y celebrar el nacimiento de nuestro Rey, el nacimiento de nuestro Señor. No a Mitras. Mitras era un dios del imperio persa y después pasa a ser un dios del imperio romano. Mitras era el dios de la luz o el dios solar. Entonces, los cristianos no celebramos a Mitras o el dios sol. No, nosotros celebramos el nacimiento, la encarnación, el acontecimiento sobrenatural y divino del eterno Hijo de Dios encarnándose. No celebramos cualquier otro culto de religión o místico. Bueno, otro ejemplo que la gente da para no celebrar la Navidad, se habla de la prohibición de un árbol, ¿no?, del árbol de Navidad. Y citan Jeremías 1 al 16. Ahí usted puede encontrar cómo está la prohibición de un árbol, pero no se refiere a poner un árbol así de adorno, no. Más bien, este pasaje lo que está prohibiendo aquí, lo que está enseñando,
es que no se debe cortar un árbol y darle forma, tallarlo y después cubrirlo con oro o con plata para después postrarse delante de él. Eso es lo que está prohibiendo acá en Jeremías 1. Entonces, el contexto en este tipo de enseñanza es que no debemos hacer eso. El pueblo judío no debía hacer eso. Cortar un árbol, darle forma, tallarlo con oro, con plata y después postrarse delante de él. ¿Por qué? Dice, porque ese tipo de ídolo no castiga ni recompensa a nadie. Esa es la enseñanza en Jeremías 1:16. No está hablando del arbolito ese que ponemos con luces. No. Entonces, la Navidad, según Dios, una vez más, es la encarnación milagrosa de Cristo. Versículo 20, así lo dice. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. ¿A quién? A José. Y le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo, José, hijo de David. No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Aún naciendo de manera natural como cualquier otro bebé, era algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no intervino un hombre. Me encanta lo que describe la declaración Ligonier, el ministerio Ligonier en la página número 7. Esta es una declaración cristológica. Dice de esta manera, yo creo que ustedes lo tienen acá. Dicen ellos, el ministerio Ligonier fue el que fundó el pastor R.C. Sproul, que ya está en la presencia del Señor, como les dije. Ellos dicen en esta declaración, afirmamos que Jesús es la encarnación en la historia, del eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Él es Cristo, el Mesías prometido de Dios. Y me encanta cómo lo dice Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía, o el verbo ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí está. Por eso es que la declaración cristológica Ligonier afirma esto. Dice, afirmamos que Jesús es la encarnación en la historia del eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Él es Cristo, el Mesías prometido de Dios. Cuando decimos el Mesías prometido, es porque ya habían profecías en el Antiguo Testamento. Bueno, Isaías 750 años antes de Cristo, Zacarías 550 aproximadamente años antes de Cristo. Entonces Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer versículo, Juan expresa una verdad profunda acá, le podríamos decir la verdad más profunda del universo. Y lo hace en términos bien claros. Él dice, el Dios infinito y eterno se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. O sea, una verdad gloriosa. Que Jesús es el verbo divino. Que ese verbo divino fue hecho carne. Vaya conmigo a Juan 1:14. Creo que usted ya lo conoce ese pasaje. Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre, o el verbo se hizo carne, pues, y vino a vivir entre nosotros, y estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ahí está. Como puede ver, Juan acá expresa la verdad más profunda del universo. El tema del Evangelio de Juan es eso, que el verbo fue hecho carne, que Jesús es el Cristo, que creamos que Jesús es el Cristo y al creer en Él podamos tener vida eterna. Recuerda, las primeras semanas de diciembre que meditamos en esto. Entonces, la Biblia no manda que celebremos la Navidad cada año. Sin embargo, como dice una vez más, el doctor R.C. Sproul, como decía, mientras estaba acá con nosotros en la tierra, decía, ciertamente, decía R.C. Sproul, no veo nada de malo
en que la iglesia entre en un estado, en un tiempo de gozo y celebrar la encarnación, que es el evento que divide la historia humana. No hay nada de malo, entonces, amada iglesia. Por eso es que nosotros como iglesia celebramos la natividad, la encarnación del Verbo, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, a Cristo mismo, al Mesías, a Emmanuel, a Jesús. Eso es lo que nosotros celebramos. Es igual hoy en día entonces. Mientras el mundo tiene una forma de ver, una forma de vivir, una forma de celebrar diciembre, nosotros como iglesia, nosotros como creyentes recordamos y celebramos al Verbo hecho carne. Nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces la Navidad según Dios se trata de Cristo descendiendo del cielo. Cuando dijimos que Él es preexistente, o sea, que ya existía antes incluso de haber nacido. Mira lo que dice Juan. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es ese? Cristo mismo. Entonces, la concepción milagrosa de Cristo muestra su divinidad. Jesús es el único ser que ya existía antes de su concepción. Juan 8:48, mire lo que dice. Juan 8:48 en adelante. Le están reprochando a Jesús acá y lo acusan de samaritano y le dice, samaritano endemoniado. Replicaron, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y cuando no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Voy a leer un poco más, hasta el 59. Ahora estamos convencidos, le dicen, de que estás poseído por un demonio. Dijeron hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca a mis enseñanzas nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Lo vio y se llenó de alegría. Abraham creía en la venida del Mesías. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y para los que tienen nueva traducción viviente, está en rojito. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. O sea, yo ya existía. ¿Se da cuenta? La Navidad, según Dios, se trata de Cristo descendiendo del cielo. Cristo no tuvo un padre terrenal. Cristo no tuvo un padre humano. Dios envió a su Hijo. Él ya existía en el cielo. Y para los que anotan Juan 3:17, una cita más. Entonces, el nacimiento virginal muestra su deidad. No intervino un hombre y una mujer. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo el ángel a José, mientras José estaba pensando en dejar en secreto a María. Bueno, no voy a difamarla, no voy a causarle más dolor. Si esta mujer pecó, me traicionó, hay que quede en ella, pero yo me voy a ir en silencio. ¿Por qué? Porque según la ley, María merecía morir apedreada.
Pero el ángel se le apareció y le dijo, no tengas miedo, José. El niño que está en el vientre de tu prometida es obra del Espíritu Santo. Entonces, muchos hablan de este acontecimiento sin meditar en las implicaciones. No ven el milagro desde la perspectiva de Dios. Mucha gente adora la creación, pero no al Creador. Mucha gente le encanta la temporada, las luces, la ropa, los estrenos, la pólvora, un montón de cosas más. Y no estoy diciendo que eso sea necesariamente pecaminoso, pero por supuesto, la algarabía, los colores, la comida, los familiares, etc. Todo eso causa un tipo de sentimiento, ¿no? De unidad, de amor. Pero la Navidad, según Dios, está por encima de todo eso. Claro que sí. Este es nuestro llamado como iglesia. Esto es nuestro llamado como creyentes. De no perdernos la verdadera Navidad. No perdernos entre las comidas, los familiares, el verdadero sentido de la Navidad, que es el Verbo encarnado, que es Dios con nosotros. Entonces, la Navidad según Dios es esto. Es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Eso es. Mira el versículo 23. Estamos en Mateo 1, ¿verdad? Miren, la Virgen concebirá un niño, citando al profeta Isaías. Dará a luz un hijo y lo llamarán ¿cómo? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es la Navidad. Según Dios, la Navidad es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, escuche bien, por favor. Yo no tengo la mínima intención de ofender a nadie. Pero en este punto, exactamente en este punto, María no es la madre de Dios. Porque Dios ya existía. Dios el Hijo ya existía. María fue un instrumento precioso, humilde y obediente en las manos del Señor, para hacer notorio el milagro de la concepción virginal. Pastor, entonces, ¿por qué Dios escogió a una virgen? ¿Por qué escogió a María? Bendita eres entre todas las mujeres, le dijo el ángel. Para hacer del milagro de la concepción algo divino, algo que no era normal. Para que haya concepción, tiene que haber intimidad entre un hombre y una mujer. Bueno, ahora hasta en los laboratorios pueden suceder cosas. Pero se necesita a un hombre y una mujer para la concepción. Pero en este caso, exactamente acá, es algo milagroso. Se lo dijo el ángel a José. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Pues nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37, para los que anotan. Entonces, la joven virgen fue la portadora de la divinidad. Ella misma se maravilló. Esta joven virgen llamada María, que usted no necesita ofender ni hablar mal de ella, ni hablar mal de los que creen cosas acerca de ella. Usted no necesita hacer eso. Usted necesita irse a la Biblia, despojarse de la idea incorrecta y creer lo que la Biblia dice. Ella fue portadora de la divinidad. Ella fue un instrumento obediente, humilde, que Dios usó para hacer notorio esta concepción milagrosa de Cristo, de Emmanuel, del Verbo encarnado. Claro, María, un ejemplo de humildad, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de sumisión. Cada mujer de la Iglesia Bíblica El Camino debería tomar como ejemplo a María.
Escuche lo que dice Lucas 1. Lucas 1. Y como dije hace algunos segundos, no tengo intención de que alguien o de ofender a alguien por esta verdad. Para nada. Pero escuche lo que dice Lucas 1:46. Acá María respondiendo en alabanza cuando el ángel o cuando María estaba visitando a Elizabeth. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, con 6 meses mayor que Jesús. Dice que María respondió cuando Elizabeth le dijo: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Por supuesto que sí, fue bendita. Pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación y a todos los que le temen. Escucha cómo adora al Señor María. Entonces, Jesús no tuvo un padre biológico. Él voluntariamente decidió hacerse hombre. Bueno, en Hebreos, el autor de Hebreos dice, narrando acá lo que Jesús mismo dijo: tú no quisiste más la sangre de toros y carneros y me diste un cuerpo. Y dije: aquí estoy yo para ofrecerme en sacrificio. Hebreos 10:4. Y lo que estábamos leyendo, Mateo 1:18 hasta el 20. Entonces, algunos prefieren ignorar la Navidad y ponen como base que la Biblia no proporciona una fecha exacta del nacimiento de Jesús. Sí, podríamos decir sí. No hay un registro exacto. El 25 no está cerca de la verdadera fecha. Algunos expertos dicen que Jesús nació entre abril y septiembre. Pero el punto es este: el mundo celebra un tipo de Navidad, algo que cada vez se trata de comercio, algo que se trata cada vez más de marketing, de impulsar la avaricia y el amor al materialismo. Y por supuesto, las falsas religiones usan este argumento para atacar la deidad de Cristo. Pero usted y yo, esta y las próximas Navidades, podemos empezar a celebrar un tipo de Navidad diferente, un tipo de Navidad bíblica, un tipo de natividad, un tipo de celebración, recordando a nuestro Salvador, a nuestro Señor, descendiendo del cielo, naciendo como nacía cualquier otro bebé, poniéndose en los brazos de una joven virgen, creciendo como cualquier otro ser humano, pero sin pecado, teniendo las mismas tentaciones que usted y yo podemos tener, pero sin pecar, pero luego entregando su vida en una cruz como el sacrificio, como el pago por tus pecados, por mis pecados. Eso se trata la Navidad. Entonces nosotros como cristianos sí celebramos la Navidad. Nosotros como cristianos sí la celebramos y lo hacemos como una oportunidad para proclamar la razón, la verdad bíblica. Me encanta cómo lo decía el creador de Narnia, C.S. Lewis. Una vez en nuestro mundo hubo un establo y lo que estaba en ese establo era más grande que todo el mundo. Una vez en nuestro mundo hubo un establo y lo que estaba en ese establo era más grande que todo el mundo. ¿Quién era él? Cristo.
Cristo, por supuesto, Cristo. Entonces la Navidad según Dios es la encarnación de su Hijo para nuestra salvación. Ese es el propósito. Origen, propósito. La Navidad según Dios es la encarnación de su Hijo para nuestra salvación. No solo para hacer posible. Nosotros no podemos hacer posible nuestra salvación. La salvación es efectiva, como miramos en mes de octubre, ¿no? No busque entonces una razón bíblica para no celebrar la Navidad. Y al mismo tiempo no hay un mandato para hacerlo. Nadie deja de ser cristiano por no celebrarla. Nadie deja de ser cristiano por no celebrar la Navidad. Pero si usted no celebra la verdadera Navidad, usted se está perdiendo la oportunidad de mostrar al mundo la verdadera razón de la natividad, la verdadera razón del Verbo encarnado, que es Dios con nosotros. Dios con nosotros, el unigénito Hijo del Padre, tomando forma de hombre. ¿Para qué? Para morir por los hombres. Esa es la Navidad. Estoy terminando con esto y si usted puede ir conmigo a 1 Timoteo 1:15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Y usted y yo debemos decirle a Pablo, yo también, Pablo, estoy ahí. Yo te acompaño, Pablo. Yo soy el pecador de todos también. Yo soy ese, Pablo. Ese que tú dices que eres, yo soy también ese. Yo soy el pecador de todos. Entonces, Cristo Jesús vino al mundo con ese propósito. El Dios infinito y eterno se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Esa es la Navidad según Dios. El Dios infinito y eterno se hizo hombre en la persona de Cristo. Según Dios, entonces, la Navidad es el centro del Evangelio. El Padre enviando a su unigénito, no a su primogénito, a su unigénito, el monogenes, el único en su clase. Sí, por supuesto que la Navidad, según Dios, son buenas noticias que causan gran gozo. Entonces, si usted no las tenía, a partir de hoy, usted tiene suficientes razones para celebrar la Navidad. Hágalo en adoración, hágalo en reverencia, hágalo meditando en gratitud que el eterno Hijo de Dios tomó forma de hombre para morir por sus pecados, por mis pecados. Esa es la Navidad. Oremos. Amado Señor y Padre que estás en los cielos, estamos tan agradecidos, Señor. Y estamos tan contentos de celebrar tu nacimiento, tu venida, tu encarnación, Señor Jesús. Permítenos disfrutar este tiempo. Permítenos desbordarnos en adoración, en gratitud, con cánticos, con gozo en nuestros corazones, porque nuestra salvación solo fue posible por tu encarnación. Pudiste haber hecho muchas cosas, Señor, desde el cielo, sin necesidad de venir a morir en una cruz, sin necesidad de venir a nacer en un pesebre, rodeado de animales. Pero fue necesario que un hombre, que fuera más que un hombre, pudiera entregar su vida en representación por los hombres. Hoy nosotros, Señor, te adoramos. Hoy nosotros, Señor, valoramos ese sacrificio. No solo el hecho de morir en una cruz, sino, Señor, venir a nacer en un pesebre. Venir a ponerte
como un bebé indefenso en los brazos de tu mamá, en los brazos de una joven virgen, que no veneramos, pero sí, Señor, reconocemos que fue una joven que tú utilizaste como ejemplo también de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. Señor, toda la honra y toda la gloria es para usted, mi Señor. Permítenos y ayúdanos pues a tener una celebración digna de usted, Señor. Celebramos la Navidad, celebramos la Natividad, celebramos que el eterno Hijo de Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amada iglesia.